Este tema en esta mañana, durante los últimos días se ha registrado un aumento de la violencia en portonazos y encerronas. 2 niños murieron y esta semana una mujer perdió la vida al ser asaltada en Maipú tras haber retirado dinero de una sucursal bancaria. Son los últimos casos, pero por supuesto aquí hay un contexto que desde la percepción ha ido aumentando. Vamos a analizar esta situación, la que vive nuestro país. Estamos junto a Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana. Daniel, como siempre, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola Nicolás, muchas gracias por invitarme nuevamente. Lo mencionaba Daniel en la introducción, estos casos que son dramáticos, tragedias, para qué decir cuando mueren niños en situaciones de delincuencia, pero hemos conversado también muchas veces que, según los datos que ustedes manejan, entregados también por los datos de Carabineros, la percepción de delitos no ha aumentado, lo que sí aumenta es la percepción de delitos violentos. ¿Cómo también esto lo conjugamos dentro de este contexto que estábamos comentando? Eso es así, o sea, lo que ha pasado en Chile es que los delitos, las familias que son víctimas de delito, se mantienen relativamente contactas en el tiempo. Nosotros tenemos una medición, el índice Paz Ciudadana, que ya tiene 20 años de historia, y en general el 40% de las familias son víctimas de robo o intento de robo, que son los delitos que más ocurren cada 6 meses. Y ese número, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho, hemos duplicado el presupuesto de seguridad y justicia cada 10 años, ese número no ha cambiado, pero cuando uno mira cuáles son el tipo de acciones que estamos financiando con el sistema público, son las mismas. Siempre tratamos de perseguir y aumentamos la presencia policial, pero no cambiamos las formas en que estamos atacando el delito y por lo tanto es difícil que tengamos resultados diferentes. Ahora, lo que estamos viendo es absolutamente preocupante porque el año pasado, en el año 2020, primer año de la pandemia, vimos una disminución importante en todos los delitos. Sin embargo, los delitos que menos bajaron, y bajaron mucho menos que los otros delitos que bajaron mucho, fueron los delitos violentos, en particular robo con violencia, robo con intimidación, que es donde se clasifican los portonazos y las encerronas. Y además los homicidios, que se habían mantenido en Chile relativamente bajos, en tasas entre 500 y 600 homicidios totales ocurridos en Chile en los últimos años. El año 2020 tuvimos sobre 700 homicidios. Entonces, esta percepción que está teniendo la ciudadanía de que los delitos están siendo más violentos, es una realidad. O sea, tenemos Daniel, prácticamente la misma cantidad de delitos, pero más violentos. Sí, con esa cifra, 700 homicidios del 2020, ¿es un aumento explosivo, considerable? ¿Es una tendencia al aumento con respecto a años anteriores, en ese punto en particular? A ver, el año 2020 es un año extremadamente particular. Sí. O sea, la pandemia nos afectó los comportamientos, entonces todavía no tenemos claridad de cuáles fueron las causas de ese aumento para poder tratar de definir si es que va a ser una constante en el tiempo a futuro. Pero sin embargo, el incremento es tan relevante que es algo que nos tenemos que preocupar y hacernos cargo muy pronto. Y ahí vienen medidas en el fondo. ¿Qué podemos hacer en el fondo? ¿Cómo podemos entender el fenómeno y qué medidas podemos implementar? Y por un lado, evidentemente, la mayor cantidad de homicidios ocurrieron con armas de fuego. Todos los casos que estamos lamentando de los últimos días, la muerte de los niños y la muerte de esta señora que fue a retirar ese dinero, todos casos fueron muertes por armas de fuego. Y en Chile tenemos problemas con las armas. Tenemos, si vemos la cantidad de decomisos, esto se ha multiplicado muchas veces en el último tiempo. O sea, teníamos en el año 2014 621 decomisos y en el año 2020 llegamos a 5.603 armas decomisadas. Entonces, uno puede pensar que esto es un mayor esfuerzo policial en el decomisar armas, pero la verdad es que no podemos no explicarlo tan bien o pensar que tiene que ver también con la cantidad de armas que están circulando irregularmente. Y de los decomisos, solo un 10% corresponden a armas hechizas. El 90% son armas formales, son armas fabricadas. Eso es bien relevante, Daniela, porque uno hace un par de años, de hecho, tenía la impresión de que justamente el mayor porcentaje de armas utilizadas en delito eran armas hechizas, y eso no quiero decir solamente, porque 10% igual es un porcentaje relevante para lo que estamos hablando de armas, pero es un 10%. El 90% restante son armas, dícese, formales. O sea, hay aquí una inserción de armas, de armamento. Hemos visto hasta armamento de guerra también en algunos casos. Eso también es súper preocupante y por eso también se ha hecho el llamado a enfocarse en el proyecto de ley de control de armas en ese sentido. Efectivamente. O sea, ahí hay 3 fuentes de armas que uno piensa que están operando. Una, son armas que son inscritas y que pasan a manos de delincuentes. Y esto por distintos canales. Por robo, muchas veces, también porque hay palos blancos
que son financiados por delincuentes que inscriben las armas a su nombre y que después se las entregan a estas personas, y también son armas de las mismas instituciones de seguridad en Chile, Sí. ejército, policías que pasan también irregularmente a manos de delincuentes, y por lo tanto esos tres canales tenemos que atacarlos de manera seria. El proyecto de ley de control de armas lo que propone, bueno, primero una intensificación de los controles, porque faculta a la Policía de Investigaciones también de poder hacer las inspecciones de las armas que están inscritas, y también apunta, pensamos correctamente, a dar alguna mayor capacidad a aduanas para que pueda controlar también, porque hay una cantidad importante de armas que ingresan al país por piezas o escondidas. Se conocen casos de armas que entran escondidas en DVDs, por ejemplo, que eso también está ocurriendo, y por lo tanto tenemos que fortalecer ese sistema que permita controlar que esos armas no estén operando. Ahora, hay otro punto. Cuando hablamos de bandas criminales organizadas, lo hemos comentado también en distintas entrevistas, Daniel, cuando se habla de cómo desarticularlas, más allá de tomar preso a un miembro que de la pirámide es la parte de la base, digamos, la parte de abajo, y se ha hablado del tema del financiamiento, que ahí está la clave. Cuando hablamos de bandas criminales, eso también es un punto que como que todavía no se puede cuajar, ¿no? Absolutamente. A ver, entender los fenómenos es lo principal. Aquí investigación, entendimiento. Primero, los portonazos y las encerronas son evidentemente para hacerse, la mayoría de los casos, del vehículo. Claro. Sin embargo, hay un porcentaje importante de los vehículos que aparece. Más del 70% de los vehículos, según estadísticas de Carabineros, aparece después. Y por lo tanto hay un 30% que uno podría pensar que son para mercados, podrían ser mercados de vehículos robados, o pueden ser enteros en el extranjero, clonaciones en Chile, o que se venden por partes. Pero hay un 70% que se ocupan para cometer otros delitos normalmente. Son vehículos que se usan para hacer otros portonazos, otras encerronas, para robar celulares, carterazos en las calles, alunizajes también. Y también hay una proporción de esos delitos que ocurren de jóvenes que buscan validarse con sus pares, normalmente adolescentes, que son muy violentos, porque las características del adolescente son así, o sea, el control de impulso es más limitado en esa edad, y por lo tanto suelen ser más violentos, y roban los vehículos para validarse, subir a redes sociales estas imágenes, y esa es otra motivación. O sea, si entendemos las motivaciones, vamos a poder atacar el fenómeno. En el caso del crimen organizado, que son la mayoría de los casos en que los ataques son con armas, y en que son vendidos los vehículos por partes o clonaciones, son bandas criminales que están operando. Normalmente esos delitos también tienen una presencia territorial que es transversal al país. Muchas veces, y esto pasa con los delitos de droga también típicamente, el vehículo se roba en una comuna, se mueve hacia otro lugar, se desarma el vehículo en otro lugar, después se vende a lo largo del país. Y el problema de la estructura que tenemos de investigación hoy día de las fiscalías es que primero están bien colapsadas, entonces tenemos que darle atribuciones para que puedan priorizar ciertas investigaciones que son más relevantes, y en segundo lugar tenemos que generar unas fiscalías que para este tipo de delitos, que tienen una transversalidad, que tienen una presencia territorial en todo el territorio nacional, que tengan una fiscalía que no vea solo la región. Porque cuando tenemos fraccionado la persecución de este tipo de delitos, no conversan fluidamente entre las fiscalías, y por lo tanto pierden la posibilidad de compartir información que puede ser muy relevante para el esclarecimiento de los hechos. Entonces, si yo tuviera que recomendar una medida concreta o un par de medidas concretas para tratar de solucionar esta situación, por un lado, control de armas; por otro lado, investigación a través de fiscalías que fueran a nivel nacional, agrupadas, y por supuesto, lo que siempre decimos, la prevención temprana, de inicio de conductas delictuales, que eso también parece que es muy inabordable, pero la verdad es que es algo que son pocos factores de riesgo, y por lo tanto podemos generar programas públicos que ataquen esos factores de riesgo, como deserción escolar, hijos de personas que están privadas de libertad, etcétera, que son bien específicos, no es costoso, y que podemos encontrar una solución ahí también. Hay otro elemento que también se reabre la discusión, y especialmente con estas tragedias, con la muerte de estos niños, que obviamente desde el dolor de la familia, de los padres, de los vecinos, de los amigos, sale el restablecer la pena de muerte. Por un lado, la justicia, y uno puede comprender, tratar de comprender, porque estar en los zapatos es imposible, pero entender la rabia y el pedir la pena de muerte para aquel que ocasionó la muerte de un hijo. Eso es totalmente comprensible. Hay un tema, obviamente, de el otro aspecto que se ve de la pena de muerte, que es el disuasivo que podría significar para evitar llegar a estas situaciones. ¿Cómo lo evalúan ustedes de Paz Ciudadana?
ese punto en particular? A ver, la pena de muerte no ha demostrado ser un mecanismo que genere diferencias importantes en la cantidad de delitos que se cometen o la violencia que estos delitos tienen. Entonces, por lo tanto, no pareciera ser una solución plausible en el sentido De cambiar el escenario, iría más bien por un tema de justicia más que de poder reducir lo que estamos conversando. Efectivamente. Entonces, eso es una primera aproximación. La segunda es que también cuando se pide la pena de muerte, bueno, la persona que ha sido víctima de un delito o que directamente o a través de que un familiar, por ejemplo, los casos de muerte de hijos, evidentemente son circunstancias estremecedoras, absolutamente dolorosas, que no facultan a la persona en ese minuto de poder establecer justicia. Y de hecho esto, como yéndonos a la... al origen del sistema penal y el sistema de justicia son justamente por eso, porque uno cuando es víctima del delito que sea, y estos delitos en extremo por supuesto que son peor aún, no está en condiciones de poder establecer cuál sería una pena correcta para un tipo de delito u otro. Y por lo tanto necesitamos que el sistema de justicia sea el que establezca las penas y no modificar las penas en función de cada uno de los delitos que están ocurriendo. Eso es un problema. O sea, estas leyes con nombre que suelen aparecer frecuentemente, la verdad es que normalmente son desordenadoras del sistema penal completo. Y ahí, y esto pareciera duro, pero la verdad es que es algo en que nosotros todos los ciudadanos tenemos que saber someter. O sea, necesitamos un sistema de justicia que vaya por arriba de las necesidades individuales, sino que busque el bien común permanentemente. Sí. Ahora, hay una percepción lugar, que se repite bastante y muchas veces tiene puntos concretos, digamos, de cuando aparece el concepto de puerta giratoria, de personas que delinquen y reinciden, ahí la ciudadanía dice el sistema que tiene que finalmente velar porque se haga justicia y que finalmente no suceda estas cosas, en algunos casos, varios casos, no funciona. Eso desde la percepción. Y que no solamente va desde la idea o lo que uno escucha, sino que desgraciadamente se ha dado en distintos casos que van concretando eso. Eso es una realidad, sí. Y eso era el tercer punto que quería plantear, el tema de la legitimidad del sistema. Eso. O sea, si el sistema está más legitimado, evidentemente la ciudadanía va a buscar formas de justicia más directas y más radicales, porque parecieran solucionar el problema de una vez. O sea, una persona que comete un delito de tal nivel de gravedad, pague con su vida una sola vez y esa persona ya queda inhabilitada porque no confiamos en que el sistema de justicia vaya a tener la capacidad de establecer, de evitar que esos delitos vuelvan a ocurrir. Y por lo tanto ahí tenemos que tomar medidas para el sistema de justicia. ¿Y cuáles son principalmente? Una, lo que ya decíamos, generar capacidades investigativas reales, disminuir la carga de manera, no es la carga de trabajo de los fiscales, sino que es que darle con mayor fuerza herramientas de priorización para que logren investigar y esclarecer los delitos que tienen mayor impacto, que generan mayor daño a la ciudadanía, establecer metas para los fiscales, no solo de que saquen los casos en tiempo, sino que también que logren esclarecer los hechos, que es el trabajo que ellos deberíamos medir, y eso la verdad es que tenemos dificultades para medirlo, pero un punto súper relevante es la relación que tienen las policías con las fiscalías. Las policías suelen terminar su trabajo en la detención y lo que se habla muchas veces es que la policía o ellos mismos, las policías, declaran que dejan a las personas detenidas en la puerta del resto del sistema, o sea, se lo entregan a los fiscales para que ellos puedan conducir el resto de la investigación y después los jueces son los que tienen que juzgar a esa persona. Sin embargo, que la fiscalía suelen no hacer bien su trabajo y que esas personas quedan libres. Y por su parte, la fiscalía establecen que si bien la policía les deja a las personas en la puerta, es cierto que la detención ocurre, que las pruebas que obtienen las policías son deficientes y que por lo tanto no pueden sustentar la causa y las causas se caen posteriormente. Esa coordinación que tanto las policías se sientan responsables de tanto detener como generar pruebas concretas porque ellos son copartícipes en el resultado final del sistema de justicia, y también en los fiscales para que logren capacitar correctamente y trabajar en conjunto con las policías, que ya lo hacen para la investigación, pero también para cómo se obtienen las pruebas, cómo se llevan adelante los procesos investigativos, que esas dos instituciones fluyan en su relación y tengan un objetivo común es fundamental. En Chile, el ejemplo claro del no compartir información es el BUD, el sistema que tiene más de 25 años de diseño, que era un sistema que permitía compartir información entre las policías y las fiscalías, es un sistema que todavía no está funcionando y normalmente los problemas por los cuales no logra funcionar es porque las policías y la fiscalía no logran ponerse de acuerdo para compartir la información de una manera más fluida. Daniel Johnson, muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted. Hasta luego, gracias.